Bueno, toma asiento y vas a decirle al que tienes a tu derecha, primero a los de la derecha. Dile, ¿ya decidiste no contaminarte? Y vamos para el otro lado. Dile, ¿ya decidiste no contaminarte? Esa es algo que Dios venía inquietando. Ya habíamos hablado, ¿a quién estuvimos estudiando? De Abraham. Y Dios ponía en mi corazón hablar y enseñar de alguien que ha sido algo, todos han sido maravillosos, pero en esta semana Dios me puso para hablar de Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a retomar y quiero que vamos al primer libro, capítulo 1 de Daniel. Ahí en la pantalla lo vamos a estar leyendo en traducción viviente. Y vamos a ir desde el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo, pero vamos haciéndolo por partes. Y dice entonces Daniel 1, ¿cómo es el título? ¿Ya qué? Ya decidiste no contaminarte. Y esa es la enseñanza que Dios hablaba a mi corazón a través de este pasaje de Daniel. Y dice entonces, primer versículo, vamos a leer 1 y 2, y dice, durante el tercer año del reinado de ¿quién? De Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Y mire tan tremendo lo que dice el versículo 2. Dice, el Señor, ¿quién fue? El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó ¿a dónde? A Babilonia, y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Y quiero que tenga cuidado, o sea, tenga énfasis en esta parte donde dice, el Señor, dice, le dio la victoria y el Señor le entregó. Ojo con eso. Babilonia era enemiga de Jerusalén. Era enemiga. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo así? Si Dios es el Dios de Israel, el que ama a Jerusalén, ¿por qué entregó sus tesoros? ¿Por qué entregó la ciudad en manos de quién? Del rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Usted se lo pregunta ahí o tiene la duda o no? ¿A quién tiene duda por eso? ¿Qué pasó ahí? Ok, muy bien, me gusta esa honestidad. Entonces a veces nos preguntamos, ¿y por qué como el Señor, siendo todopoderoso, todo amoroso, permitió algo así? Y mira, te cuento, Jerusalén fue sitiada. ¿Saben qué era sitiar una ciudad? Sitiar una ciudad era rodearla de ejército, cortarle, cerrarle la llave de EPM, le desviaban y le cortaban el suministro de agua, impedían que los mercaderes entraran y trajeran alimentos. ¿Se imagina usted una ciudad 18 meses donde no puede entrar, no hay agua y no hay alimento? ¿Se imagina usted ese cuadro? 18 meses estuvo sitiada. Eso fue en el año, empezó el sitio desde el 588 antes de Cristo y terminó en el 587 antes de Cristo. Empezó en el 88 y terminó en el, y dijo, ¿por qué al revés? Porque los años se contaban en reversa hasta el nacimiento de Jesús. Y entonces estuvo 18 meses sin comida, sin agua, sin alimento, y una epidemia total de hambre, una epidemia de enfermedades, porque al no haber agua potable se tenían que tomar aún hasta su propia orina. Se tomaban cualquier agua que encontraban estancada, e incluso se llegaban y se tuvieron muchas mujeres y familiares comer a sus propios hijos. ¿Usted se da cuenta de eso? Y uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo Dios permite algo así? ¿Usted se lo pregunta o no? Y vamos a ver un poco de lo que pasó, y vamos a Deuteronomio 28, y quiero que te
ubiques en esta parte de Deuteronomio 28. Vamos a leer algunos versículos saltaditos, pero la tarea es que usted en su casa lea todo el 28. ¿Dónde lo va a hacer? En la casa, no aquí porque se me distrae. Ese es el abrebocas únicamente. Entonces vamos a leer el Deuteronomio 28 de los versículos 13 al 15 primero. Y vas a poner mucha atención ahí en la pantalla. Si lo tienes en tu Biblia, ahí esa versión, para que no vas a leer tú una cosa y yo hacer otra, entonces no vas a entenderlo. La idea es que pongas atención. Y mira lo que dice el versículo 13. Nosotros somos ¿quién? Israel. En este tiempo, en Deuteronomio, Israel recibió las promesas de parte de ¿quién? De Dios a través de Moisés, y le dio una cantidad de bendiciones. Pero también le dijo, mira, pero si tú no haces lo que te estoy diciendo, vendrán unas maldiciones. Y vamos a tener un poquito de bosquejo ahí para meternos en el y poder entrar a Daniel con más seguridad en esta parte. Y dice entonces 13, si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego cuando hoy, y los que obedeces cuidadosamente, cada detalle, cada ordenanza lo obedeces, el Señor, ¿qué hará? Te pondrá a la cabeza y no en la cola. ¿Alguien quiere que el Señor lo ponga en la cabeza y no en la cola? Ok. Y siempre, mira la promesa, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. 14. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego cuando hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas ¿qué? Culto. Cuando el Señor dice los mandatos que te entrego hoy, es el día en que Dios está hablando. ¿Y cuándo está hablando? Hoy. En el tiempo de los antepasados habló que hoy en su tiempo. Esta palabra, dice la palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna, no cambia, es inmutable. Dice entonces 14, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. 15, pero si te niegas, ojo, nos va a poner como, si obedecemos cuidadosamente, como que cabeza, va a dar todas las bendiciones. Estamos, y si usted lee cuando está en la casa, recuerde, usted se va a dar cuenta de la cantidad de bendiciones que dice el Señor que nos da si obedecemos a su palabra. Pero dice entonces en el 15, pero si te niegas a escuchar ¿a quién? Al Señor tu Dios, y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego cuando hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y ahí también se dice amén, porque es palabra de Dios. Y a veces pensamos que Dios es solo paz y amor. Sí, esos son los hippies y la onda por allá del 60. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice, y vamos a saltar, recuerden, la tarea es para la casa, al versículo 28, porque si no ahí nos quedaríamos y no avanzaríamos. Dice el versículo del mismo Deuteronomio, versículo 28, el Señor te castigará ¿con qué? Con locura, ceguera y ¿qué? Pánico. ¿Alguien por ahí con pánico? Bueno, hay que revisar primero a ver cómo estamos con el Señor. Vamos al 36. Y dice, el Señor, mira lo que le dijo el Señor a Israel. Si no obedecía, si no era fiel a su mandato, a hacer las órdenes, a cumplir y a buscarlo, dice, el Señor te desterrará junto con tu rey. ¿Cuál rey era en ese momento? Joacín. Dice, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Vamos al 45. Y dice el 45, ya acuerden que la tarea del resto de lo que no leímos es para usted. Si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas, ¿cuántas?
todas esas maldiciones te perseguirán. ¿Qué pasará? Y te alcanzarán hasta que quedes destruido. 46. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y para tus. ¿Hay algún descendiente de Israel aquí espiritualmente? O sea que esa promesa también es para nosotros. ¿Sí lo ves? Y dice entonces, 47, si no sirves, ojo, si no qué, sirves al Señor tu Dios con alegría, no obligado, con alegría, con entusiasmo, por la gran cantidad de beneficios que ya has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. ¿Pasarás qué? Hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente. ¿Hasta dónde? Hasta destruirte. Esa era la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando le dijo todo lo bueno si lo obedecían, pero también les advirtió de todo lo malo que iba a suceder si ellos no atendían las instrucciones de ¿quién? Del Señor. Y por eso en Daniel 1, volvamos a Daniel, y 2, se cumplió esa profecía y esa promesa después de dar muchas oportunidades. Y dice entonces en el 2, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó ¿a dónde? A Babilonia, y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Y vamos un momento a leer Lamentaciones 2:20. Lamentaciones fue un libro escrito por el profeta donde contaba lo que iba a acontecer al pueblo de Israel por su infidelidad. 2:20. Y dice así, ¿estamos ahí? Oh Señor, piensa en esto. ¿Debieras tratar a tu propio pueblo de semejante manera? ¿Habrán de comerse las madres a sus propios ¿qué? Hijos, a quienes mecieron en sus rodillas? ¿Habrán de ser asesinados los sacerdotes y los profetas dentro del templo del Señor? Y adelantémonos al capítulo 4 de esa misma Lamentaciones, versículo 10. Y dice, mujeres de buen corazón, ¿mujeres de qué? En ese tiempo del sitio donde habían encerrado 18 meses a Jerusalén, que no había comida, no había bebida, no había nada. Mira lo que dice el Señor, no eran mujeres malas, eran mujeres de qué? De buen corazón. Y dice, mujeres de buen corazón han ¿qué? Cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. ¿Alguno de los hijos apetitoso aquí? Mire qué tristeza, cómo la desobediencia llevó al pueblo de Israel a sufrir de esa manera. ¿Pero estaba advertido o no estaba advertido? Estaba advertido. Y sucedió aquello que no. Y mira una anécdota que pasa y que está en la palabra, Segunda de Reyes 6. No es en la misma toma, pero fue en el sitio cuando sitiaron a Samaria que también los exiliaron. Está en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 28. Y mira los problemas que había en ese momento, para que tú pongas atención de cómo era el sitio, cómo era cuando la furia del Señor se desataba por la falta de obediencia. Dice, pero después el rey le preguntó, estamos en el 28, pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos el mío. Y fue una verdad, no es un chiste, es una verdad. Y dice en el 29, entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Pasaban esas cosas, era tan tremenda el hambre, el sufrimiento que estuvo viviendo
Y después vino el sitio. Después vino cuando entra Nabucodonosor, destruye, quema el templo, se llevan y Dios permite. Dios mismo le entregó en manos de sus enemigos. ¿A quién? A aquellos que desobedecieron. Y mira, iglesia, nosotros, y entendía y recibía que muchos de nosotros Dios nos ha sacado de la antigua vida. ¿Alguien lo ha sacado de la antigua vida? Pero ahora que estamos viviendo con Él, nos estamos descuidando y no estamos obedeciendo la palabra y no estamos obedeciendo cuidadosamente las ordenanzas de Dios. Y nos estamos arriesgando a entrar en una ira y en un tiempo de disciplina por causa de nuestra desobediencia. Y es lo que me hablaba y me cuestionaba en esta escritura. Y mira que volviendo otra vez allí para que no perdamos a Daniel, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice así: luego ya los habían invadido, se habían llevado riquezas, ya Dios lo había entregado en manos de Nabucodonosor. Y dice el versículo 3, luego el rey ordenó ¿a quién? A Aspenaz, jefe del estado mayor o el estado más grande que había allí en Babilonia, le ordenó que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real. ¿De dónde? De Judá. Y de otras familias nobles que habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia como cautivos. 4. Le dijo: selecciona solo a jóvenes ¿qué? Sanos, fuertes y bien parecidos. Menos mal nosotros no estuvimos ahí, porque tal vez muchos de nosotros no cumplíamos. Y dice: selecciona a los hombres jóvenes, sanos, fuertes y bien. Dijo solo a los jóvenes, sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean ¿qué? Instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento. O sea, él le dijo: bueno, nos trajimos, destruimos, invadimos a Jerusalén, pero el rey, que era el principal allí en Babilonia, quería quedarse con aquellos jóvenes que estaban instruidos, aquellos jóvenes que eran, mira, de la tribu incluso de Judá, que eran nobles, eran descendencia del rey, o sea que por ende eran descendencia de David, y descendencias de pueblo noble que tuvieran ciertos modales, cierto comportamiento, que fueran personas educadas, porque Él los quería para Él. Él los quería para Él. Y dice ahí entonces, le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir ¿dónde? En el palacio real. O sea, en otras palabras, que tengan todo su cuerpo completico, todos sus 5 sentidos, porque lo necesito que sirvan aquí. Y dice: enseña a estos jóvenes, ¿qué cosas? El idioma y la literatura, ¿de dónde? De Babilonia. Y además en el 5 dice: el rey, ¿cómo se llamaba el rey? Eso, Nabucodonosor. Y dice: el rey les asignó una ración diaria. ¿A quiénes? A los jóvenes que capturaron, que eran nobles, que eran descendientes de la tribu de Judá y nobles. Y les dijo: bueno, a esos me los va a apartar, me los va a traer, me los va a instruir en la literatura de Babilonia, les va a enseñar el idioma y además me les va a dar una ración diaria de mi comida y mi vino. Parecía como una muy buena atención, ¿cierto? ¿Sí o no? A usted el rey le dice: vas a comer de lo que yo como, de mi propia cocina. Bueno, y entonces dice: debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían ¿qué? Al servicio real. Y aquí es donde el Señor seguía hablándome y decía: mira cómo cuando yo los he rescatado, cuando yo los he traído de su antigua manera de vivir,
el enemigo sigue queriendo trabajar. El enemigo sigue queriendo hacer esa obra que se ha planeado hacer para destruir a mis hijos. ¿Y por qué se metía con los nobles, con los descendientes de la tribu de Judá? Y con los nobles, porque eran aquellos que eran guardadores de la ley, guardadores de la fe, y quería destruir esa identidad. Y me ponía yo a investigar un poco acerca de qué cosas les iban a enseñar de la literatura babilónica. ¿Y sabes qué cosas les iban a enseñar? Número uno, les iban a enseñar el politeísmo. Entonces, como Babilonia adoraba dioses, diosas y todo lo que apareciera, empezaron 3 años a adoctrinarlos, y eso era lo que les enseñaban, de que habían diferentes dioses y diosas para cada una de las actividades, para cada una de las cosas que habían, para la lluvia, para el verano, para todo. Y era directamente un atentado, digámoslo así, contra su fe en un solo Dios, el Dios de Israel. Aparte de eso, les enseñaba mitología. ¿Y por qué mitología? Porque son mitos. Y les querían enseñar que la creación y la formación del mundo no había sido como Dios lo había hecho, sino que había una lucha de dioses, y este peleó con aquel, y al pelear entonces surgió la tierra, surgió aquello, y querían directamente dañar la verdad de la creación que ellos, como hijos del pueblo de Israel, habían aprendido y habían guardado siempre. Y otra de las cosas más tremendas es que los instruían en astrología, no en astronomía. Ay, qué bueno, vamos para la luna. No, no es astronomía, era astrología. Es más, de cierta manera, y lo vamos a ver más adelante, él lo que hacía era formar magos y brujos al servicio del reino de Babilonia. Y los enseñaba qué tenía que ver la influencia de las estrellas, de en qué tiempo había nacido, la conjunción de los planetas y todo el cuento, y que dependieran de la astrología y de la brujería, y que la aprendieran a hacer para poder dirigir y controlar su vida. ¿Le parece buena ese adoctrinamiento? Aparte de eso, querían cambiar y los instruías en la ética y la moral de los babilonios, que iban en contra de toda la enseñanza que Dios les había dado. Iban en contra de la ordenanza de la pureza, de hacer las cosas, de mantenerse puros delante del Señor. Y también atacaban directamente la pureza. Otra de las cosas que les enseñaban era la idolatría, porque ellos adoraban a los reyes como si fueran ¿qué? Dioses. Y el rey Nabucodonosor aparecía como si fuera uno de los hijos directos de uno de sus dioses. Entonces todo esto, un adoctrinamiento de 3 años. Y repasemos: politeísmo, mitología, astrología, ética o inmoralidad e idolatría. Era lo que le querían enseñar a Daniel. Le querían enseñar a aquellos que habían reclutado. ¿Estamos? Y esas eran, digámoslo a grosso modo, las materias a las que Daniel y sus amigos iban a ser sometidos por 3 años. ¿Tiempo suficiente o no? 3 años para ser adoctrinados. Y yo te quiero hacer una pregunta. Eso fue en la antigua Babilonia. Idolatría, ¿qué más? Inmoralidad, astrología, idolatría. ¿Tiene eso algún parecido con hoy en día? O sea que ahora no estamos en la Babilonia antigua, pero estamos en la Babilonia moderna. Por eso en Apocalipsis habla sobre la destrucción ¿de quién? De Babilonia, porque el sistema continúa operando en la tierra. Y muchas veces nosotros nos vemos sometidos, nos vemos arrastrados y influenciados por todas estas corrientes que buscan cambiar nuestra identidad, que buscan cambiar y alejarnos de lo que Dios mismo. Y aparte de eso, eso es con la instrucción de literatura. Pero también había algo dentro de la ración del rey
que tenía que ver con ¿qué? Con la ración de comida y el vino. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la comida y el vino? Y era que el rey Nabucodonosor, que es el mismo enemigo, quería que estos jóvenes asimilaran la cultura babilonia, que adoptaran todas las costumbres y perdieran su identidad y sus tradiciones judías, el respeto de los días, el respeto del Señor, el respeto de sus fiestas sagradas, aún de los alimentos, y que ellos fueran asimilando y absorbiendo todo ese entorno, que abandonaran sus tradiciones y se pusieran a comer aquellos alimentos impuros que comían ¿quiénes? Los babilonios. Resulta que los babilonios, cuando comían y cuando antes de comer y llevarle al rey, tanto la comida, las carnes y el vino eran ofrecidos ¿a quién? A sus dioses. Entonces, cuando ellos entregaban una porción de lo sacrificado, Daniel sabía y ellos sabían que les enviaban raciones de comida que habían sido dedicadas ¿a quién? A otros dioses, y esto era idolatría. Ellos sabían que no podían hacer o comer aquello que tuviera una influencia de idolatría. Y el rey Nabucodonosor también les ponía una tentación para probar la lealtad a Dios, para que ellos vendieran sus tradiciones y sus costumbres por lograr ¿qué? Poder y reconocimiento. Imagínate, después de que una ciudad es destruida, de que es saqueada, y ellos les ofrecen una capacitación de parte del rey, les ofrecen competencia en sabiduría, entrenamiento para ocupar altos cargos, y de cierta manera probaban a ver si su interés era más el de buscar un poder, el buscar tener un nombre, un reconocimiento. Pero ellos siempre, algunos de los que vamos a ver ahorita, guardaron esta parte. Y dicen entonces en el verso número 6, ya leímos al 5, ¿cierto? Ok, 6, dice: Daniel, Ananías, Misael y ¿quién? Y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de ¿quién? Pero había más jóvenes, solo que estos 4 fueron seleccionados y pertenecían a la tribu de Judá. Dice el 7, el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Todo intento hizo el rey de Babilonia para borrar de su corazón la identidad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y la pregunta es, y sentía y recibía de Dios, ¿qué estamos nosotros hoy día permitiéndonos en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos está llevando a perder la identidad en Dios? A perder la fidelidad, a perder la obediencia. ¿Por qué no? Porque es que todos lo hacen. No, es porque mis amigos, mira cómo hacen y deshacen y mira cómo les va de bien. Y se vende la primogenitura, como lo hizo ¿quién? Esaú, por un plato de lentejas. Pero ellos fueron, y dice en el versículo 7, entonces a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Pero versículo 8, vamos al versículo 8, y dice: sin embargo, a pesar de que tenían un plan para cambiar toda su personalidad, un plan para volverlos a adoctrinar, quitar toda creencia de Dios, quitar toda confianza en Él, a pesar de ese ataque, mira lo que pasa en el 8, y dice: sin embargo, Daniel estaba ¿qué? A no contaminarse. ¿Y cómo es la prédica? ¿Ya decidiste no contaminarte? Sabemos que en este mundo, iglesia,
estamos expuestos a la contaminación, ¿cierto? ¿Es sutil o no es sutil? Claro, vivimos en medio de Babilonia, la moderna, pero hay tantas cosas que intentan quitar a Dios del primer lugar, de que nuestro corazón y nuestra visión no esté en Dios, esté en otras cosas, esté puesta en algo muy diferente a que Dios sea nuestra primera necesidad en nuestra vida. Daniel estaba decidido a no contaminarse. Y dice ahí en el 9, no, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Dice el 9, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto ¿a quién? A Daniel. Y yo me ponía a pensar y sentía parte del Señor que Daniel, al ser un hombre que era recto delante del Señor, no era cualquier persona. Era alguien amable, era alguien que respetuoso, alguien educado, alguien que sabía decir las cosas, que se sabía dirigir a las personas. Se dice que Dios puso una gracia especial en Daniel en ojos de ¿quién? De Aspenaz, ¿cierto? Y puso una gracia diferente, puso algo agradable. Y dice ahí en el 9 que ahora Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto ¿a quién? A Daniel. Él había tomado una decisión. Y yo no sé cuál decisión tú has tomado o aún no la has tomado, pero Dios me hablaba y decía, pregúntate y pregúntale a la iglesia, ¿ya tomaste la decisión de no contaminarte? Y yo creo que cada uno de nosotros bien sabe qué cosas intentan contaminarnos diariamente, ¿cierto que sí? Solo por ejercicio, levante la mano si en su corazón usted sabe qué cosas le contaminan en el medio donde está. Y que muchas veces nos damos el gustico, para tráeme hoy un platico de la comida del rey, tráeme la copita del rey. Y muchas veces no tomamos y decimos y tomamos un alto para decir, mira, no más, no voy a seguir consumiendo y seguir comiendo de aquello. ¿Qué entra por nosotros en forma de comida? ¿Qué consumimos con nuestros ojos? ¿Qué consumimos a través de nuestros oídos? ¿De qué tenemos hambre? A veces tenemos hambre, tal vez, no sé, de libertad, de hacer lo que nos antoja, de obedecer nuestros instintos carnales. Pero se nos olvida que Dios ha puesto en nosotros un corazón y una intención para obedecerle, ir detrás de esa promesa, de ser ese pueblo santo, apartado, para que Él nos rescate. Y hablando del vino, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué me estoy embriagando? ¿Qué hace que yo no esté en el sano juicio para presentarme delante de Dios? O para, en vez de ir a embriagarme en cosas, no me esté realmente embriagando de lo que hay que embriagarnos, que dice la palabra, que es el Espíritu Santo. Tal vez me puedo embriagar del deseo de poder, del deseo de riquezas, en la distracción constante, en buscar todo el tiempo la diversión en exceso. O estoy buscando que realmente sea el Señor el que absorba todo aquello que yo tengo para darle. Que seamos nosotros y que tomemos esa decisión de guardarnos como lo hizo Daniel y de apartarnos para Él. Cuando Él hace eso, Él pone todo a nuestro favor. Y vamos a Romanos 8, 28. 8:28 y lo vamos a leer hasta el 30. Y dice el 28, y sabemos que Dios hace ¿qué? Que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Usted cree que tiene un propósito en Él?
Entonces, si nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos, Él va a hacer que las cosas cooperen a nuestro favor. 29. Pues Dios, dice, conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser, ¿como quién? ¿Para qué nos eligió Dios? Él nos eligió para ser como su Hijo. Para eso nos eligió. Él nos eligió, no nos llamó y no nos eligió para hundirnos en la búsqueda de los tesoros de esta tierra, que finalmente van a desaparecer, que finalmente no quedará piedra sobre piedra. Y a veces solo lo que hacemos es buscar, querer, coger, abarcar, amontonar, cuando todo esto no va a quedar nada. Y dice, Él conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera ¿qué? El hijo mayor de muchos. Aquí hay hermanos de Jesús. Y dice en el 30, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio ¿qué? Su gloria. La gloria se recibe cuando tú y yo estamos en la posición correcta con Dios, en esa posición de hijos, donde vamos a su presencia, donde buscamos la intimidad, donde nos arrepentimos y buscamos de su provisión. Es ahí donde realmente empezamos a gozar ¿de qué? De esa gloria a través de Jesús que Él nos quiere entregar y nos quiere dar. Vamos al versículo 10, volvamos ahí a Daniel. Daniel versículo 10, capítulo 1 versículo 10. Dice, pero le respondió ¿a qué? A la petición de ¿quién? Daniel, que le dijo, mira, yo no quiero recibir la porción del rey. Yo no quiero que comer esos alimentos inaceptables. Y dice, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Él tenía un temor, porque la orden del rey y la orden del enemigo es que nos den de la porción que el mundo tiene para darnos. Y esa era la orden del rey. Y Aspenaz tenía miedo que eso le pasara. Entonces dice Daniel en el 11, habló con ¿quién? Con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y ¿quién? Y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Esa es la dieta que estamos necesitando, ¿cierto? Dieta de vegetales y agua. Y uno se pone a ver, no sé si ustedes han visto en las series y en la tradición judía, que se sentaban a almorzar y uno solo ve uvitas, manzanita, el pancito, y uno dice, Señor, necesitamos esos tiempos. Estamos comiendo mucho de la dieta del rey de Nabucodonosor. Y él le pidió, haz una prueba, 10 días. Pruébanos, 12, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse 13, dice, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. 14, el asistente que hizo, dice, aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. 15, dice, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Y sabes, el Señor me hablaba ahí en ese momento a través de este pasaje acerca de Daniel y sentía como el Señor
decía, no te preocupes por no consumir lo que el mundo ofrece, porque lo mío es mucho mejor y lo mío sí produce vida. Y eso es lo que Dios nos entrega, de que consumir lo que Él nos da, sí nos da vida, y una vida eterna. Pero muchas veces consumimos la basura que hay en el medio, aquello que nos distrae, que nos saca del foco verdadero de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces nuestros procesos se alargan. ¿Cierto que a veces decimos, no, yo quisiera crecer, llevo 2 años, 3 años en la iglesia, pero no paso de un punto? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Pero es porque no tomamos y no hemos tomado la decisión de no contaminarnos. Y muchas veces, aún en estos tiempos y en estas épocas, se vuelve más complicado si no has tomado una decisión de verdad. Se vuelve más difícil, y entonces lo que hemos ganado en 11 meses lo perdemos en el mes 12 para volver a arrancar el otro año otra vez de cero. Y por eso es que nos seguimos y no avanzamos. Mira, iglesia, la pregunta es, y pregúntate, ¿qué pasaría con los otros jóvenes que no tomaron la decisión de no contaminarse allá en Babilonia? Ponte a pensar, ¿qué pasó con aquellos jóvenes que fueron también traídos desde Israel, desde Jerusalén? Pero ellos no decidieron evitar la contaminación. ¿Te imaginas? Imagínate ahí, ponte a, ¿qué pasó con ellos? Terminaron siendo magos, hechiceros, brujos, ¿al servicio de quién? Al servicio de Babilonia. Hoy en día en la Babilonia moderna continuamos con la idolatría. ¿Hay idolatría o no? Idolatramos, y el mundo nos llama a idolatrar el dinero, a idolatrar la fama, a idolatrar el conseguir, el ser, el buscar cosas que realmente no son importantes. Nos buscan y nos quieren distraer buscando el horóscopo. Ay, hoy cómo me irá a ir, vamos a leer. ¿Qué signo eres? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué signo? ¿Recuerda que uno hacía eso antes o no? Sí, ese era el saludo para conquistar. Hola, ¿cómo te llamas? Ah, Marcela. ¿Qué signo eres? Ah, pero somos compatibles, agua, tierra, no sé qué. Wow, vamos a ser la pareja perfecta. Y nos matábamos después. Porque el mundo quiere que tengamos falsas expectativas, que confiemos en cosas que no son verdaderas, que nuestra fe esté puesta en aquello que no es verdadero. ¿O qué me le unta cuando se visitaban a esos brujos para preguntarle cómo nos iba a ir en el año nuevo? O nos llenábamos de sahumerios, de riegos y cosas raras, que porque este año iba a ser mejor. Que lo cogiera haciendo el año nuevo, eso era lo que le iba a pasar. Pero se les olvidaba la borrachera, el guayabo y el vómito. Y eso era lo que iban a tener el resto del año. ¿Cierto? Ya las lentejas no cabían en los bolsillos. Entonces, iglesia, no sé si alguien está recibiendo, Hay que tomar la decisión de no contaminar. Esa decisión solo la puedes tomar tú, porque Dios quiere que vayamos a Él de forma honesta, libre y alegre para entregarle nuestra vida. No se trata de que quién me ve, quién me exige, quién me pide. No, soy yo solito delante de quién, delante del Rey. Hoy en día el mundo quiere acabar con la santidad, acabar con la pureza. Todos contra todos, y es legal. Cuando Dios ha dado pautas, matrimonio y muchas cosas que están en su palabra. Hoy en día el mundo y mucha gente tal vez persigue el poder, la corrupción, y vamos detrás de una vana búsqueda de felicidad. Y hemos escuchado cantidad de testimonios de gente que dice, mira, yo escalé tanto en la fama, pero tuve una frustración y una
una depresión tan tremenda. Cuando llegué a lo máximo, a mí nadie me dijo que de ahí para arriba no había nada más. Y entran en depresión, gente con dinero hasta para votar, pero se suicidan porque su vida carece de sentido, y ese único sentido te lo da Dios cuando tú realmente lo aceptas y decides no contaminarte para andar con Él. Esa es la forma, esa es a lo que Dios nos ha llamado. Y dice entonces ahí estábamos en, ¿cuál versículo leímos? El 15, ¿cierto? Dice entonces que su semblante era diferente al de los otros, ¿cierto? Eran más saludables, se veían mejor. 16, así que desde entonces el asistente les dio a comer solo ¿qué? Vegetales en lugar de alimentos, y el vino que servía a los demás. O sea que los demás sí se comieron la ración, y aunque fueron adoctrinados, ellos 4 tenían unas bases firmes que no las movía nadie. Dijeran en lo que les dijeran, su palabra, la palabra de Dios era su cimiento, su base. Y confiaban y creían, conocieron la literatura de los babilonios, pero no se convirtió en su creencia y en sus principios. Y lo que tú y yo como iglesia no podemos perder, nuestros principios. Hoy en día la gente habla de valores, pero sabe, los valores cambian con el tiempo. Y los valores del mundo vienen a tener según la perspectiva de cada persona. Hoy en día la gente no tiene principios de Dios. Simplemente si para una persona cree que robar es bueno, para esa persona es bueno. Si para una persona tener algún tipo de actividad ilícita o lo que sea, si él lo considera que es perfecto, para esa persona esa es su verdad. Pero cuando hay principios, los principios nunca cambian. Los principios de Dios son inmutables, y eso es lo que nosotros necesitamos. Y dice entonces ahí en el 17, vamos al 17, dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio, mira lo que les dio. Cuando tú y yo decidimos, ojo, mire, esa es la consecuencia de nosotros negarnos ¿a qué? A contaminarnos. Mira lo que viene de parte del Señor. Y dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio, no dice que a todos los jóvenes, dice a quiénes, a estos 4, dice, les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de qué, y de sueños, algo espectacular. ¿Pero por qué? Porque cuando yo le entrego a Dios, cuando yo decido que Dios es mi primer lugar, y consecuencia de eso yo decido no contaminarme, el Señor dice, se merece que yo le entregue aquello que tengo reservado. Pero solo hasta que tomemos la decisión, solo hasta que decidamos apartarnos de aquello que nos quiere seducir y desviar del verdadero camino. 18, cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, 3 años, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes, ¿ante quién? Ante el rey Nabucodonosor. 19, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez, 20, que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio, ¿qué? Equilibrado, o sea, el juicio de Dios, la sabiduría de Dios, los encontraba 10 veces más capaces que todos los que, ¿qué era lo que iban a formar allá? Magos y brujos. ¿Sí ven? ¿Sí entiende ahí? Él iba a adoctrinar y a formar magos y brujos. Pero cuando él no se dejó corromper, ni sus 3 amigos, Dios formó hombres sabios, hombres inteligentes, aún en medio de la Babilonia en la cual vivían. ¿Creen que se puede hacer hoy día? ¿Usted lo puede hacer, iglesia? No parece, no hay convencimiento. ¿Usted lo puede hacer? Aún hoy, sumergidos en esta Babilonia moderna, podemos
salir si tomamos la decisión de decirle: no me contamino. Es lo que Dios nos está llamando, iglesia. Y dice, para que terminemos, dice entonces: Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey. ¿Y sabes quién fue el rey Ciro? Fue el rey que Dios mandó y ordenó a destruir Babilonia, porque Babilonia se excedió en castigo al pueblo de Israel, y después le permitió ir a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Porque a los que amamos a Dios, demostrando que no nos contaminamos y trabajando en ello, todas las cosas nos ayudan para bien. Ponte en pie, vamos a orar. Si tienes ahí, cierra tus ojos allí. Yo sé que el Señor hoy ha hablado a tu corazón. Él ha hablado a través de esas letras, a través de esa escritura que tus mismos ojos han leído. Y dile: Señor, aquí estoy agradecido por el ejemplo y la vida que has puesto a través de este hombre, de este profeta, de Daniel, un jovencito, tal vez de apenas unos 17 años o 18. Un joven de la tribu de Judá, así como tú y yo nos has llamado. Dile: Señor, tú me has llamado a pertenecer a la tribu del cielo, a la tribu de Jesús, descendiente de tu familia, Dios. Y por eso el enemigo se enfila, porque quiere destruirnos y quiere adoctrinarnos. Porque sabe que somos tus hijos. Porque sabe que hay un propósito y un plan grande para nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo te hable ahí a tu corazón y que te muestre que es hora de decirle al enemigo: no me permito contaminarme más. Señor, sé tú ministrando, Padre Santo, abrazando, Dios, recibiendo todo arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y conforme al arrepentimiento, yo en el nombre de Jesús ato de manos y pies y ordeno a todo espíritu inmundo, fruto de arrepentimiento, que salen ahora al abismo en el nombre de Jesús. Aquí a través de las pantallas, ahora en el nombre de Jesús, todo corazón arrepentido que hoy confiesa delante de ti que hasta hoy no se apartó, no decidió descontaminarse, y hoy lo ha entendido, mi Señor, yo ordeno en el nombre de Jesús que no tiene ningún poder para hacer daño a tus hijos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas de que cuando estamos delante de ti, tú haces que todas las cosas operen a nuestro favor. Y que cuando tomamos la decisión de seguirte, tú pones gracia delante de todos aquellos que podrían incluso hacernos daño, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu enseñanza, mi Señor. Y que podamos, Señor, como al principio de este mensaje, decir nuevamente: yo decido no contaminarme. Díselo ahí al Señor. Simplemente dilo en tu corazón y di: yo decido no contaminarme. Y tú bien sabes qué cosas son aquellas que te contaminan, que te seducen, que te arrastran. Y entrégaselas al Señor. Dile: Señor, no comeré más de la ración del príncipe de este mundo. No comeré más ni tomaré más del vino, de la embriaguez de este mundo, Señor. Solo necesito tu palabra, necesito tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.